Hace muchos años, en el gobierno de Juan Manuel Santos, director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, yo recuerdo que fue uno de los primeros que descubrió los tentáculos y la influencia de este señor alias Pitufo en las seccionales de la DIAN y de la Policía Fiscal y Aduanera, que le facilitaban, pues obviamente, todas sus operaciones de contrabando, y por eso, exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, he querido invitarlo el día de hoy a los micrófonos de Blue Radio. Bienvenido y mil gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Camila? ¿Y cómo está toda la audiencia y toda tu mesa de trabajo? Pues lo quiero invitar a que nos ayude a reconstruir esta historia de alias Pitufo. ¿Por qué? Porque hemos visto todo el escándalo del ingreso de dineros o posibles ingresos de dineros de este señor colaborando con la campaña de Gustavo Petro y el presidente Gustavo Petro cuando era candidato, regresándolos, las denuncias de Augusto Rodríguez sobre Armando Benedetti. Pero ayúdenos usted, que estuvo hace muchos años ya en la DIAN y desde ese entonces empezó a denunciar lo que allí estaba pasando, que incluso lo llevó a irse del país. ¿De dónde sale este señor? ¿Quién es este señor? Ese señor aparece capturado en el año 1994 en la operación Belalcázar II, como la persona que diseñaba los esquemas de lavado de activos de los Rodríguez Orjuela. En esa época traían neveras y estufas y todo tipo de electrodomésticos empapelados en dólares para poder vender los dólares en el mercado negro colombiano. En ese momento lo capturan y después de que sale de la cárcel muy rápido, de manera muy sorprendente, el señor tiene una influencia enorme sobre lo que es la logística en Buenaventura, y también sonaba mucho en todo lo que era el aeropuerto de Cartago Valle, que cuando yo llegué a la DIAN lo habían creado como una aduana con delegación exclusiva. No pregúntese por qué en Cartago Valle hay una aduana donde no hay un río navegable, el aeropuerto Santana no está habilitado, no tiene radar, y donde no hay ninguna frontera por ningún lado cerca. Pero el nivel de volumen de cosas ilícitas que se mueven en esos sitios es tan grande que para seguridad de los criminales, pues le crearon una aduana con delegación. Y miren los presupuestos nacionales, que hasta el presupuesto de hace unos 3 años tiene una línea específica de 28.000 millones de pesos para el aeropuerto de Cartago, para mantenerlo como una de las mejores pistas y uno de los mejores del país. Son anécdotas de la calidad nacional. Doctor Ortega, lo que hemos leído en estos días de los periodistas que han estado más encima del tema de Papá Pitufo, pues lo presentan como el papá del contrabando en Colombia. Y le quería preguntar, uno, si es tan cierto, si le cabe como ese apelativo, y dos, el señor, ¿en qué tipo de contrabando se especializaba más o en qué tipo de mercancías? Mire, en Colombia se mueven muchas cosas, particularmente todos los precursores químicos de la droga, ¿sí? Que entran muchos por Buenaventura, porque vienen de China, permanganato de potasio, cetona, ácido sulfúrico, y obviamente pues lo que es tradicional del lavado en Colombia, que son lo que compra la mayoría de la gente: zapatos, tenis, pequeños electrodomésticos, todas las cosas que uno ve por todas las tiendas del país, que obviamente no facturan, pues todo eso es lavado. Colombia tiene alto nivel de lavado de productos de consumo básico que llegan muchos de China, y ese es el tipo de cosas que operan por Buenaventura, y el señor tenía una influencia en Buenaventura inmensa, y en el Ministerio de Comunicaciones tenía como 6 o 7 agencias de envíos urgentes, que hoy en día con lo de Amazon, pues mucha gente está consumiendo ese tipo de productos a través del internet, y ni se diga con Temu y todo lo que viene de China. Ese es el tipo de cosas que el señor maneja. Señor Ortega, el presidente Gustavo Petro ha relacionado todo el tema de contrabando, narcotráfico, también con connivencia por parte de algunos sectores del Estado. En la época en la que usted estuvo, que nos está narrando, esto no lo puede contar. ¿Y usted cree que sigue hoy que el presidente Gustavo Petro tiene razón? Porque dice, ¿por qué en los puertos sube el nivel de homicidios y en el resto de las regiones baja? Y de una vez saca ese argumento. Pues ha sido siempre así. Hoy en día sigue siendo así. Todo el mundo habla de cambiar el software de aduanas de la DIAN. Yo llegué a negociar con XN, poder hacerlo con el gobierno de Corea, y al final nadie logra hacerlo. Pregúntese, porque llevamos 10 años con un software que maneja las aduanas colombianas, donde nosotros presentamos 70.000 alteraciones dentro de las bases de datos de la DIAN de entradas de importaciones que nadie sabe qué fue lo que entró. El nivel de manipulación de las herramientas informáticas y el nivel de corrupción de los puertos, pues todo el mundo lo vio con Ambuila y su hija con el Lamborghini en Miami,
y él era apenas un mando muy medio. En Buenaventura, más o menos lo que nosotros estimábamos eran 700 millones de pesos diarios de sobornos. Y cuando Claudia Gaviria, que era la directora de aduanas que yo nombré y que ahorita están tratando de ensuciar con unas grabaciones donde Diego Marín dice que le pagó plata a una persona que no tiene un peso, y que ustedes pueden mirar sus cuentas bancarias, cómo vive y la calidad de seres humanos que son sus hijos, pues le queda a uno claro pues el poder de influencia de este señor y la plata que mueve. Claro, pero usted dice... Una idea, el soborno... Sí, te escucho. Usted dice, exdirector Ortega, que nadie puede llegar a cambiar el software en 10 años, que aquí, por ejemplo, nos pone la anécdota de la pista de Cartago, en donde no hay un puerto como tal, y nos empieza a contar cómo tiene tanto poder este señor por la capacidad de sobornar. Pero acá, pues también tiene que haber una responsabilidad política de distintos sectores que han conectado con esto desde hace décadas. ¿Qué sectores son? ¿Quiénes son? Porque no puede ser que ahora todo el mundo sabe que esto es así, que esto lleva muchos años, pero nadie se responsabiliza. Yo la verdad, Camila, no le puedo decir, porque yo puse las denuncias al procurador general, el doctor Ordóñez. Teníamos más de 20 funcionarios para destituir y milagrosamente todo eso se lo llevaron a la Procuraduría, y en la Procuraduría todo prescribió. En la Fiscalía se hicieron investigaciones y algunas han avanzado. Las investigaciones que han salido en los últimos años de temas de contrabando son producto de lo que denunciamos en esa época. En la Contraloría, pues el tema tampoco nunca avanzó. Entonces yo creo que es una cosa muy a través de lo que es todo el Estado colombiano, y lo que es de fondo, de agencias internacionales, porque nosotros tuvimos teléfono, dirección, PIN, BlackBerry, toda la información de Marín, y se hizo una operación. Una agencia muy poderosa del exterior lideró todo y claramente estaban. Creo que aquí, Camila, hay cosas más profundas que no entendemos, y Colombia está metida en unas estructuras de crimen organizado que vale la pena vean los programas de se le muestra los vínculos del narcotráfico colombiano con el financiamiento de Hezbollah. Yo creo que hay... Vamos, doctor Ortega, estamos teniendo problemas con su comunicación porque se nos está robotizando la llamada, a ver si podemos mejorar la comunicación, porque Oscar, como lo decíamos desde el principio, Ortega fue director de la DIAN, esto fue año 2012 más o menos, yo creería que Ortega fue año 2012, 2013 director de la DIAN, y desde ese entonces empezó a hacer las denuncias como director de lo que estaba pasando en la entidad con este señor Pitufo. Del 2010 al 2014. Pero mire usted, Camila, Pero mire usted, Camila, que desde 1994 este personaje siniestro, el señor Marín, está activo en el tema de Colombia, tanto en la política como en el tema del contrabando. Pero Camila, el doctor Ortega tiene razón cuando dice que estos personajes logran moverse con mucha facilidad en un mundo que uno desconoce. Mire, de los puestos más peleados en Colombia en un momento determinado fue ser comandante de la policía en La Guajira. ¿Por qué todos querían ser comandantes de la policía en La Guajira? Porque la cantidad de dinero que mueve el contrabando en La Guajira es impresionante. Entonces uno se preguntaba, ¿por qué todos, si puede ser comandante en Bogotá o en Cali? No, querían ser comandantes, muchos de ellos, de los generales de la policía colombiana, querían ser comandantes de la policía en La Guajira, porque la plata que mueve el contrabando en Colombia es multimillonaria. Y este señor Marín, el papá Pitufo, imagínese usted la cantidad de poder que podría tener. Yo creo que el doctor Ortega en su momento, y lo sigue siendo, una persona muy valiente denunciando este tipo de actuaciones, Camila. Y ahí está ya en la línea nuevamente Oscar para que usted haga su pregunta. Sí. Doctor Ortega, mire, el tema, siguiendo con el planteamiento de Camila, es que en Colombia se da por cierta, digamos, una versión según la cual estos institutos, la DIAN y cualquier otros institutos, se le asignan a partidos políticos, a jefes políticos. Cuando usted estuvo al frente de la DIAN, doctor Ortega, por supuesto que usted con mucha valentía denunció los hechos, pero recibió presión de algún grupo político para que designara algún director de la DIAN departamental o en alguna ciudad de Colombia, precisamente porque estamos escuchando estas historias de estos personajes siniestros como el señor Pitufo. Sí, claramente, a gritos, y le pegaban al escritorio y me insultaban porque la DIAN de Barranquilla era de uno y la aduana de Barranquilla era de otro, y ni se diga la aduana de Cartago cuando la liquidé. Pero yo nunca en la vida he pensado que porque me griten o porque me amenacen hago algo distinto que lo que es el compromiso que yo tengo con ser un servidor público. Entonces las cosas se hacían con base en mérito, gente de adentro. Yo acabé la
posibilidad de nombrar gente que no fuera de la DIAN, y a todo el mundo se le hacía polígrafo y se le hacía investigaciones patrimoniales, excepto unas personas de la Armada, que llevamos uno muy, muy idóneo a Buenaventura, y le llegó una oferta de $18 millones de Diego Marín Buitrago, y el señor, temiendo por la seguridad de su hijita recién nacida y de su esposa, se retiró del cargo. Buenaventura nunca logramos controlarla, y cuando fue Claudia Gaviria a tratar de hacer eso, le hicieron un atentado, que era la directora de aduanas que yo nombré, y hoy en día está tratando de ensuciarla con una grabación donde Diego Marín dice que ella recibió dinero, y si ustedes miran el patrimonio de ella y lo que es su vida y cómo le ha servido al país, es una infamia que un ladrón corrupto pueda ensuciar a una persona que no tiene nada, cuando hay tantos que son tan ricos, porque los patrimonios hablan. Miren los patrimonios de la gente que ha estado en la DIAN, las casas, carros, cómo viven, y ahí van a ver dónde está la plata. Ah, sin lugar a dudas que los patrimonios hablan, pero doctor Ortega, yo tengo una última pregunta, y es, usted nos estaba hablando ahora cuando se cortó la comunicación un poco, que acá hay cosas de estructuras criminales que tienen relación, por ejemplo, con la DIAN, con la Policía Fiscal y Aduanera, y con lo que pasa con el contrabando y con todos los softwares que van mucho más allá de lo que podemos entender, que incluso tienen relación con temas de los carteles de México, con Hezbollah y demás, o sea, una cosa pues ya mucho más sórdida de lo que uno puede llegar a imaginarse. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se puede llegar a solucionar esto? Yo creo que Colombia tiene algún día que tener una capacidad de hacer inteligencia de alto nivel, o sea, que la Agencia Nacional de Inteligencia no sea una de las entidades más sólidas de este país, muestra un poquito nuestra falta de visión, porque claramente acá está operando gente muy mala. Miren de verdad lo de Carrusel y cómo Hezbollah se financiaba con cocaína colombiana y los vínculos con las FARC. Es por eso que a esta gente, como Diego Marín, en alguna medida hay alguien que lo ampara, porque cuando tuvimos todo para capturarlo, alguien lo protegió. Y es porque tienen papeles de dar información sobre cosas mucho más grandes que temas nimios para el orden global como el contrabando en Colombia. Colombia está en el medio de conflictos muy complejos, porque la cocaína es la moneda que utiliza el crimen organizado a nivel global. Mire el albanés que capturaron y mire lo que está pasando con el control de la cocaína por albaneses. Acá hay albaneses, rusos, hay una cantidad de gente horrorosa. Nosotros nunca nos preocupamos por enterar porque esa gente está aquí. Y ese es un problema de fondo, y es la falta de inteligencia y de control a las entidades públicas para tener gente idónea en los cargos claves. Por eso es que no somos capaces de recaudar impuestos, ni de controlar fronteras, ni de garantizar orden público. Y por eso, pues siempre terminan los mismos pagando los impuestos, y ahora se nos anuncia una nueva reforma tributaria por parte del gobierno nacional. Pues doctor Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, mil gracias por atendernos. Camila, ustedes. ¿Me deja hacer una preguntita final al doctor Ortega? Doctor Ortega, no se me vaya. ¿Se le fue? Se me fue. Sí, es que, ¿sabe qué le quería preguntar, Camila? ¿Qué le quería preguntar? Ay, se nos fue. Pues es que acá en YouTube, en los seguidores que van interactuando con nosotros, con las entrevistas, un seguidor que se llama Martín Orozco dice, Juan Ricardo Ortega es ¿Pero Martín Orozco el encuestador? ¿El de Inbamer? O sea, Martín Orozco el encuestador, no creo, o un homónimo. No creo. Un homónimo, yo creo que es un homónimo, Camila, porque está igual, le preguntamos a nuestro compañero, pero no creo que sea. Dice, persona muy inteligente, serio y lo mejor, cero corrupto. Le quería preguntar, pues si se le pasa por la cabeza ser presidenciable, si le gustaría llegar a ese cargo. Pero se fue. Se fue, ni idea. Yo sí no había oído nunca o sea, es la primera vez que oigo algo así. Seguramente que alguien lo propone, pero es que yo creo que el tema de ser presidenciable, pues necesita usted una cantidad de estructuras, Jennifer. Pues miren lo que terminó, pues miren lo que anda el presidente Gustavo Petro, que tuvo que muchos de los de su círculo más cercano dicen que tocó hacer pactos con el diablo, y ese diablo es Benedetti, y están en semejante lío en estos momentos en el gobierno nacional y de todo ese reality show que vimos en el Consejo de Ministros. Absolutamente.